En la sesión anterior habíamos quedado sobre San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Este punto es clave, es importante, porque aquí se va a dar un giro inesperado en la historia occidental. Habíamos hablado que es Santo Tomás de Aquino quien abre entonces las puertas al racionalismo y a la lógica aristotélica. Entonces, a partir de este punto, ya la Iglesia Católica da espacio al estudio de las ciencias, el punto de vista eh, del pensamiento aristotélico, filosófico, y al razonamiento como tal. Entonces, a partir de aquí, comienzan a desempolvarse muchos textos, muchos escritos, muchos autores que habían quedado ocultos a lo largo de la historia, para no contradecir el punto de vista exotérico con X que había asumido la religión cristiana, en este caso en manos del catolicismo. Entonces, esta incomprensión exotérica se había llegado hasta la cierta exageración de este fanatismo religioso, y bueno, Santo Tomás entonces abre el grifo. Esto no significa que sea una evolución o que sea una mejora. Simplemente estamos pasando de un exoterismo religioso a una ciencia profana, pero siguen siendo, vamos a decirlo, dos caras de una misma moneda. No se está trascendiendo a la verdad una, que solamente puede ser a través de la intuición, a través del verdadero intelecto, a través del corazón. Entonces, personajes históricos como Cristóbal Colón, como Copérnico, pueden entonces tener mayor espacio, disponibilidad, desempolvar escritos que ya se tenían desde hace siglos atrás, de hecho, en algunos casos más que siglos, milenios. Ya los egipcios habían calculado el radio de la Tierra y se habían equivocado solamente por 6 metros de distancia, de diámetro. Y en el caso de Cristóbal Colón, recordemos que él ya estaba usando estas embarcaciones con cruces rojas, con fondo blanco, que era la cruz templaria. Ya se tenía conocimiento de lo que se llamaba las Indias, el continente americano, por muchos grupos. No vamos a decir que solamente fueron los templarios. Obviamente ya los piratas también tenían conocimiento, los holandeses y varios grupos que tenían embarcaciones a lo largo de varios siglos e incluso de milenios. Entonces ya era conocido por buena parte cierta élite. Obviamente era un conocimiento solamente accesible para una élite. Tenía que obviamente tener nociones básicas de, vamos a decirlo, saber leer, saber escribir. En un pasado esto no era común, recordemos. También conocimientos entonces de geometría, de astronomía, conocimientos de la náutica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de geografía, etcétera, ¿no? Entonces, era reservado para una élite, ¿ok? No era para toda la población. Entonces, ya empieza poco a poco a ir permeando la información que ya existía desde un pasado, fue permeando cada vez más, fue tomando espacio, fue permitido, esto fue obviamente un proceso gradual, obviamente esto fue un proceso paulatino, no fue un proceso abrupto, un proceso bastante transicional, y si se quiere hasta la fecha todavía, hasta hace poco la Iglesia Católica reconoció a Galileo Galilei. Eso no significa que hayan reconocido su error o que hayan dado la razón como tal, sino que se le perdonó
y se le acepta sus argumentos. Pero eso no se plantea como un pedir perdón, no está establecido así, ni como una equivocación como tal. ¿Ok? Entonces, hay que ver las letras pequeñas o hay que ver bien cada palabra que se utiliza. Entonces, bueno, en este contexto lo que queremos decir o acentuar es que simple y llanamente es un proceso transicional, un proceso gradual. Y le costó entonces a Occidente ir asumiendo y desempolvando todas estas teorías que ya se venían conociendo desde hace tiempo atrás de la ciencia profana, incluso en manos de los propios egipcios y de los propios greco-romanos, como habíamos mencionado. Habíamos dicho también que entonces es en manos de la iglesia protestante donde realmente va a surgir el verdadero verdugo de la hegemonía de la iglesia católica. Habíamos dicho que al abrir espacio a este racionalismo y al materialismo como argumentación para poder entonces hablar de Dios, y la Biblia es un cuerpo físico, a diferencia del rito, o de los ritos, de la transmisión de la influencia espiritual. Entonces, bueno, Lutero toma espacio y así poco a poco aprovecha también un contexto histórico, pero digamos que ya estaba el piso fundamental ya estaba allí, el piso, vamos a decirlo desde el punto de vista doctrinal, de la escisión o del cisma que va a tener entonces la Iglesia Católica. Entonces, él simplemente aprovechó la circunstancia histórica, la contingencia, eh, en la cual había una desmoralización para la época, y esto fue lo que lo hizo ser popular, vamos a decirlo así, ¿no? Es lo que hizo que llegase a más personas. Sin embargo, insistimos, ya el cisma desde el punto de vista doctrinal ya se había planteado. Entonces, bueno, realiza críticas a la autoridad espiritual en manos de la Iglesia Católica. Produce una profunda escisión dentro del seno del poder temporal con respecto a la autoridad espiritual. Entonces se plantea este divorcio entre Dios y los representantes de la iglesia. Y en pocas palabras, entonces, bueno, plantea un materialismo religioso que es afín con la creciente ciencia profana. Lo que ya estaba emergiendo, el racionalismo, la ciencia profana, la lógica aristotélica, cada vez van tomando más espacio, y este enfoque netamente materialista de la cristiandad, entonces puede tener mayor auge y mayor espacio y más oxígeno para poder proliferar cada vez más. Entonces, por eso es que vemos que es en los países principalmente protestantes, los que se sumaron a la iglesia protestante, quienes empiezan a tener este espacio ideal para el crecimiento de la ciencia profana. De hecho, en el caso de los autores o de los pensadores que no son directamente de estos países, tuvieron que emigrar a estos países para poder seguir desarrollando sus investigaciones. Es así como vemos entonces el caso de Descartes, francés, que tuvo que también mudarse a lo largo de su vida varias veces. También vemos aquí un Spinoza. Estos son filósofos racionalistas. Vuelve a emerger entonces otra vez la filosofía. En este caso, vamos a decirlo, los racionalistas. Ellos son como una suerte de filósofos platónicos, pero modernos, en cuanto a que consideran que existe una verdad objetiva, una verdad en sí misma, y nosotros entonces tratamos de aproximarnos a estas verdades, ¿no? Entonces utilizan la deducción como herramienta del conocimiento, pero haciendo énfasis en el materialismo, porque ya no es desde el punto de vista filosófico como lo tenía Platón, sino aplicado a la materia.
Entonces, existe una idea perfecta de la materia, por así decirlo. Entonces, la lógica, la razón y el método analítico. Comienza entonces el mundo occidental a replantear los fundamentos teóricos para restablecer o establecer la incomprensión profana que es de naturaleza greco-romana. Simplemente insistimos, tiene un mayor énfasis en el materialismo. Entonces, volver a editar todos estos filósofos griegos, pero ahora más materialistas que nunca, porque ahora no va a haber espacio para la filosofía per se, sino para una filosofía totalmente de enfoque material. Como respuesta, vamos a tener entonces a los filósofos empiristas. Aquí podemos hablar de Bacon, de Locke, de Hume, como algunos, insistimos, siempre hay muchos más, pero colocamos solamente de manera didáctica, referencial, algunos de ellos. Fíjense que así como podemos decir que son como los racionalistas eran platónicos, materialistas, igualmente podemos decir que los empiristas son aristotélicos y aunque parezca increíble, sí, más materialistas todavía. Entonces, a pesar de que ya Aristóteles era totalmente un materialista, de hecho, ateo, profesor, este, es interesante que sí, efectivamente se puede ser más materialista. ¿En qué sentido? En el sentido entonces de que la verdad está arrojada afuera. Entonces solamente va a ser en manos de las herramientas materialistas que podemos nosotros poder estudiar la verdad. Entonces de aquí viene el ensayo y el error, de aquí viene el tema de los laboratorios, aquí viene el tema precisamente del empirismo. Entonces se plantea el uso de la inducción como principal herramienta del conocimiento materialista con vista al exterior de las cosas, es decir, la multiplicidad. Por primera vez el mundo occidental se aleja de toda noción tradicionalista, estableciendo un método científico técnico, escéptico y aplicable, argumentando la tabula rasa, la experiencia y las analogías. Fíjense que la tabula rasa nos dice que nuestra mente está en blanco, nosotros no traemos nada y que todo lo aprendemos por la experiencia, por el ensayo y por el error. Y vamos generando entonces, así como la inducción, una ley a través de muchos casos. Por eso digo que es aristotélico, en cuanto a que tenemos el concepto de la abstracción generado por varias sensaciones. Es decir, si veo varias manzanas, genero una manzana conceptual en mi cabeza. La abstracción de manzana. Pero aquí los empiristas van un paso más allá. Nos dicen que nuestra mente está en blanco, esa famosa tabula rasa, que es la negación de todo esoterismo en sí mismo. El esoterismo es que la verdad está dentro de cada uno de nosotros. El esoterismo es que Dios está en nosotros. El esoterismo es que nosotros somos uno con el todo. Es solo cuestión de despertar. Pero bueno, para los empiristas no. Para los empiristas nuestra mente está en blanco, nuestro corazón está en blanco y todo está en blanco. Y tenemos que rellenarlo a partir de experiencias netamente materiales y verificables a través de herramientas materiales, respondiendo a leyes materiales. Entonces, bueno, eso es a lo que nos ha llevado este enfoque. Posteriormente, tenemos también entonces filósofos sociales que comienzan también a hacer una revolución interna dentro de la jerarquía satrilla que ya era de naturaleza exotérica con X. Tenemos a Voltaire, Montesquieu, Rousseau,
principales filósofos sociales que fueron identificados con la famosa Revolución Francesa. Plantearon fuertes críticas al poder temporal en manos de las monarquías, establecieron un nuevo orden social en manos de los baixas. Es decir, ya el poder que de por sí era corrupto por estar en manos de unos satrillas exotéricos con X, vamos a degradarlo aún más si lo llevamos a baixas exotéricos con X. Es decir, la casta de los comerciantes, los negociantes, obreros, artistas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando propiamente del sistema actual que tenemos, el capitalismo, en el cual simplemente los que tengan mayor mercado, los empresarios, los negociantes, son los que tienen el control y el orden del mundo, son los que gobiernan. Entonces, pasamos efectivamente de una casta satrilla a una casta baixa. Por primera vez el mundo occidental va a romper con la casta satrilla de manera definitiva. Entonces aquí podemos hablar de que efectivamente se ha ido un paso más abajo que el que incluso ya los greco-romanos habían llegado en su época, antes de que la cristiandad originaria los hubiese rescatado. Luego tenemos a Kant, a Hegel. Se replantea el idealismo grecorromano en el cual el hombre es incapaz de encontrarse o de comprender la verdadera naturaleza de las cosas, del mundo, de la psique, del verdadero ser y de la tradición misma. El subjetivismo toma una especial fortaleza. Todo depende, es relativo. Se pierde la noción de esencialidad. Por su parte, la dialéctica de Hegel se contrapone a la lógica aristotélica refundada por Descartes. Sin embargo, confunde la síntesis tradicional de su modelo, tesis, antítesis, síntesis, con el sincretismo histórico, profano, degenerativo y pseudo-iniciático. De hecho, pudiéramos acotar contrainiciático también. ¿Cuál es el punto aquí? Por un lado, el subjetivismo nos dice que todo depende y que todo es relativo de individuo a individuo. Incluso, si vamos más allá, un mismo individuo puede cambiar su parecer a lo largo de su existencia, a lo largo de su vida. Es decir, que todo es doblemente subjetivo, porque de por sí se plantea subjetivo y porque de por sí el individuo es subjetivo. Entonces, no hay nada más terrible y no hay nada más contrainiciático que plantear que la verdad no existe como tal. Luego, poner que el hombre es incapaz de hacerlo es otra negación o contradicción o enfoque contrainiciático. Es decir, contra la tradición, es decir, contra la esencia y la misión natural del hombre, es decir, del por qué estamos aquí. Entonces, no es relativo, no es subjetivo. Que estemos en el Kali Yuga, en la época de oscuridad, y que hayamos perdido parte de nuestra conexión con la esencia una, no significa que ésta no exista, ni tampoco significa que podamos nosotros reencontrarnos en ella. Simplemente tenemos que avanzar más de manera diligente. Pero eso no significa, insistimos, que sea imposible. De hecho, no solamente es que es posible, sino que es nuestra única razón de ser. Y con respecto a Hegel, considerar que toda tesis y antítesis generan una síntesis es de por sí subestimar el poder del sincretismo. El sincretismo es una mera yuxtaposición de formas. En pocas palabras, es una quimera, un Frankenstein.
un ser imposible. Entonces, es mentira que siempre va a surgir una síntesis. Pueden surgir sincretismos y estos sincretismos cada vez ir degenerando aún más a un individuo, a un entorno, un colectivo, una sociedad, una cultura, incluso una tradición determinada, una forma tradicional, no la tradición per se. Entonces, ¿por qué? Porque la tradición es quien sostiene el mundo. Sin la tradición, el mundo no pudiera valerse por sí mismo. Entonces, bueno, sí, pero las formas tradicionales sí pueden desaparecer como forma. Obviamente van a transformarse en otras cosas. Entonces, con esto lo que queremos hablar es quitarnos la ilusión de esa supuesta evolución en la cual la sociedad siempre va progresando. No, las sociedades efectivamente se degeneran, así como se degeneran los colectivos, así como se degeneran los individuos, y pueden llegar incluso a desaparecer, efectivamente. Luego tenemos a un Schopenhauer. El idealismo trascendental confunde la voluntad divina o providencia con la voluntad humana o destino, e incluso la disminuye hasta un simple voluntarismo existencial. La cosmología sería el resultado de un ser no identificado con la tradición, sino un ser profano y subjetivo, sin misión ni tampoco ningún rumbo. Por otra parte, la fenomenología de Husserl, trascendental, plantea que la comprensión del mundo sensible proviene del conocimiento previo del mismo, reduciendo el intelecto tradicional, que es la intuición pura, a una suerte de experiencias externas entretejidas y colectivas. Que por cierto, aquí también hacemos la acotación de que esta visión de una pseudo psicología colectiva es planteado también por otros psicólogos, como Jung, de una manera bastante confusa. Y pudiéramos decir pseudo-iniciática y a veces hasta pareciera ser incluso contra-iniciática. Porque, insisto, es negar la verdadera esencia del hombre. Es negar nuestra esencia adámica. Es negar de dónde venimos, lo que somos, a dónde vamos, hablando de nuestra misión y de nuestro rumbo. Entonces la voluntad divina, providencial, que está en nuestro ser ontológico como hombre, como título de hombres que somos, se resume a una suerte de voluntarismo materialista, existencial, de que quiero comer, de que quiero dormir, de que quiero reproducirme, de que quiero eh, recrearme, etcétera, etcétera. Entonces, no es un animal biologicistamente hablando, ni tampoco es una subjetividad rajásica, horizontal, de posibilidades humanas, netamente de variantes del pensamiento humano, porque el pensamiento es maleable, como lo es la mente, ¿no? Como un líquido que se amolda precisamente a su recipiente. Va mucho más allá. Como hemos dicho, somos imagen y semejanza de Dios, somos la oportunidad de Dios aquí en la tierra para poner orden en el caos. El caos solamente se ordena desde acá. Nosotros somos en pocas palabras las manos de Dios. Entonces imagínense todo lo que estamos mencionando y todo lo que estos autores están negando, lo que nos están planteando. Somos una suerte de coincidencias, de casualidades
que se fueron sumando de manera compleja, subjetiva e irracional, y que respondemos solamente a las cosas más materiales y más básicas. Eso es lo que prácticamente se va reduciendo el hombre. Continuamos con Darwin y con Nietzsche. Friedrich Nietzsche. La teoría de la evolución trae consigo un profundo divorcio entre las ciencias naturales, profanas, y el exoterismo religioso occidental. Se plantea entonces una división profunda que cada vez va separándolos aún más y más. El ser se resume en una suerte de probabilidades y coincidencias, adaptaciones evolutivas a un medio totalmente exterior. Volvemos otra vez a lo exterior, cumpliendo únicamente con una supervivencia por sí misma, es decir, vivir por el mero hecho de vivir, netamente biológico. Además, se trató de forzar una segunda evolución del hombre, el concepto del superhombre, negando la ridícula y castrante moralina occidental, a favor de los verdaderos valores naturales de la vida. Eran reconocidos como los filósofos de la vida, lo cual devino en los mayores horrores y penas que el mundo occidental moderno ha conocido. Véase la argumentación que tuvieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, para el caso de Nietzsche. Entonces, con esto, lo que queremos expresar es que el hombre se va volviendo un ser totalmente exterior, negado a cualquier noción de la tradición, totalmente materialista. Se va haciendo relativista, subjetivista, y adicionalmente lo único que pareciera ser coherente y lógico dentro de la lógica aristotélica sería precisamente su componente material, su componente biológico, su componente más básico y más instintivo. Entonces, el hombre cada vez se va llevando a menos y menos y menos. Y la vida se va llevando a menos, menos y menos. La existencia se va llevando a menos, menos, menos. Nuestro origen a menos. Nuestro futuro, nuestra misión a menos. Nuestro colectivo a menos. Nuestros pensamientos a menos. Nuestros principios y nuestros valores a menos. Y así, cada vez, cada autor, cada filósofo nos va llevando a menos y menos. Luego continuamos con Marx. El materialismo histórico profundiza el divorcio entre las ciencias sociales profanas y toda noción de cultura tradicional. El ser se resume a una suerte de luchas y revoluciones cronológicas por el control y dominio de las riquezas materiales, posesión de los medios de producción, en un contexto totalmente materialista y mercantilista. La profundización del materialismo histórico planteó la mayor negación del principio ontológico. Fue la acentuación de un ateísmo jamás visto en el mundo occidental. Recordemos que los ateos solamente eran muy pocos en la antigua Grecia, y aquí sí ya el pensamiento ateo se levanta como una bandera. Aparte de esto, está lo grave que es llevar entonces que no solamente los individuos, ya desde un punto de vista biologicista, son bastante llevados a lo más instintivo y lo material. Así que el ser humano se resume simplemente a su cuerpo, negando su espíritu, sino que adicionalmente nuestra historia, nuestra cultura y nuestras sociedades también son meramente materialistas y groseramente mercantilistas. Entonces el ser humano y su devenir no han sido otra cosa que una suerte de lucha por el dinero. Entonces, material, obviamente, todo material. Entonces, y las fuentes, ¿no?, que generan estas riquezas. Entonces, ya no solamente es un tema del hombre, sino del hombre a lo largo del tiempo, como un ente materialista, como un ente interesado, como un ente
que no tiene rumbo, sino su mera existencia ensimismada. Existo por existir. Entonces, a esto es lo que nos ha ido llevando este profundo materialismo de parte de todo el racionalismo occidental, que es su característica principal. Obviamente, la percepción ontológica del ser, de Dios, obviamente al hacerse materialista, era una conclusión obvia, se vuelve atea. Continuamos con Freud. El planteamiento del psicoanálisis plantea un terrible divorcio entre la ciencia de la psicología profana y toda noción del ser tradicional. El ser se resume en un cúmulo de instintos de preservación conscientes e inconscientes, el ego, el yo y el superyo, que responden a un contexto básicamente fisiológico. Para mayor colmo, los hombres son clasificados en una suerte de catálogo de enfermedades mentales y discapacidades sociales. La profundización del psicoanálisis devino en la negación del alma trascendental, nuestra psique, que posee cada individuo, y por ende la mente, psique mal entendida, llevada a menos, solo responde a las necesidades. Entonces, insistimos, no conforme con ya este ser arrojado a un mundo exterior material, en donde las únicas herramientas en las que puede confiar son las materialistas, y que su mente es subjetiva, y que solamente su cuerpo biológico es lo único objetivo, y por lo tanto dinero para mantener este cuerpo a lo largo del tiempo. A esto hay que sumarle que para podernos clasificar buscamos un catálogo de enfermedades. Entonces tenemos que hablar de la psicosis, tenemos que hablar de las neurosis, tenemos que hablar de las manías, tenemos que hablar de las obsesiones, tenemos que hablar de las fobias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya no existe un modelo de hombre correcto a seguir, como lo puede ser para nosotros Cristo, sino que lo que tenemos es el catálogo de enfermedades. Es decir, vamos a ver en cuál de estas cajitas entra cada uno de nosotros. Posiblemente en varias, ¿no? En algunos casos. Entonces no existe un modelo, no existe una manera correcta, no existe un patrón, ni siquiera de manera esencial, porque pudiéramos discutir de manera legítima. Sí, efectivamente la forma va a depender de la tradición, por eso hablamos de las formas tradicionales, pero la esencia se mantiene, sea cual sea la forma tradicional, sea en la casta brahmánica, sea en la Kabbalah, sea en el rito de San Andrés, sea con los sufí, sea cual sea la escuela tradicional, la esencia es la misma. Sea el budismo, sea el Tao, o sea el Oriente, sea el Occidente, el Medio Oriente, la esencia es la misma. Solamente cambia la apariencia. Pero aquí ya no existe un modelo correcto. Lo más correcto que te diría ahorita la ciencia profana de la psicología es que, bueno, que socialmente sea aceptado, sea viable, que pueda armonizar. Pero, ¿y si la sociedad está enferma? Lo que estamos hablando del sincretismo. ¿Y si la sociedad se está degenerando? ¿Y si la sociedad permite las desviaciones? Entonces, ¿con qué nos vamos a comparar? No existe un orden. Porque no se conoce lo que somos. No sabemos quiénes somos. Al no saber quiénes somos, entonces, ¿cómo sé yo si estoy en orden o no en este orden con respecto a lo que debo ser? Entonces, al desconocerse, obviamente, caemos en todas las cosas que hemos venido cayendo. Entonces ya el alma trascendental que se fusiona con Dios
ya no existe. Lo único que existe es la mente. La mente que, por cierto, puedo tratar de cuantificar y de medir. El cerebro, los pensamientos, los sentimientos, que puedo tratar también de evaluar, de caracterizar. Eso es lo que dice la ciencia que existe. Lo demás no existe. Entonces, cada vez en todas las aristas que pueden definir al hombre de manera holística, han ido cercenándose una y otra vez, cada vez más, para llevarnos a una cosa, a un objeto groseramente material, que actúa fisiológicamente por unas necesidades básicas. Y eso es lo que los psicólogos nos dicen, que es nuestra verdadera esencia. Cada vez nos van llevando más para allá. Continuamos con Sartre. El existencialismo y el posmodernismo han surgido como una terrible consecuencia de la degeneración y total incomprensión en la concepción del individuo tradicional, fragmentándolo. El ser se concibe atomizado, arrojado en su propia suerte y abandonado en una melancólica duda existencial. El hombre ha perdido y olvidado totalmente su rumbo y su conexión con la tradición, con la sociedad, con la vida y consigo mismo. La responsabilidad es relativa, así como el conocimiento y la percepción del mundo sensible. También tenemos a Braudy. En pocas palabras, no conformes con que el hombre ya no tiene que ver con Dios, ya no puede ser uno con Dios, ya es material, ya es racional, ya las únicas verdades están arrojadas afuera, no tienen que ver con su corazón, ni con su intuición, ni con su verdadero ser, ni con su Cristo interior, ya nada de eso, todo está tirado afuera porque mi mente está en blanco y solamente puedo utilizar las herramientas materiales. Y soy un ser biológico que responde a las necesidades más básicas e instintivas que puede tener un animal, sin rumbo, sin misión, sin pasado. Mi pasado, por cierto, es materialista también y mercantilista, solamente buscando ensimismarme y existir por existir. No conforme con todo esto y que mis sentimientos son subjetivos, mis pensamientos son subjetivos y que estoy clasificado en unos parámetros de enfermedades mentales. No existe un modelo de hombre a seguir. No conforme con todo esto, para mayor colmo, yo mismo estoy fragmentado. Yo mismo como individuo soy porciones de individuos. Entonces no es lo mismo el Mauricio que trabaja, el Mauricio que es padre, el Mauricio que es hijo, Mauricio que es hermano, que es compañero de trabajo, que es amigo, que es vecino, que es esposo. No, son distintos Mauricios, fragmentados, atomizados, desconectados, abandonados como un huérfano en un mundo incomprensible que no podemos comprender sino de manera material solamente y a su vez es subjetivo y relativo porque todo va a depender de esta gran relatividad. Entonces, si todo es relativo y todo es subjetivo, entonces no hay ningún tipo de responsabilidad que asumir. Y este es más o menos una foto cada vez más parecido a lo que nos encontramos hoy en día. Cerramos con el último filósofo que todavía sigue con vida, con Chomsky, que nos habla de la gramática generativa. Esta se plantea como una suerte de código humano que opera en la mente de los individuos controlando y dirigiendo sus pensamientos y por ende sus acciones, sus sentimientos y hasta sus sociedades y sus culturas. Algunos han ido más allá y han planteado zonas cerebrales propicias para ciertos pensamientos y emociones,
hasta el punto de ubicar neurológicamente la fe y la espiritualidad. Otras hierbas como la programación neurolingüística, el famoso PNL, han sacado partido de las raíces del pensamiento para obtener los beneficios más mundanos posibles, siempre a la medida de su moral flexible y sus criterios infantiloides. La mellada conexión tradicional dentro de cada individuo es reducida a un mero proceso electromagnético ubicado en cierta parte de nuestro cerebro, respondiendo a una adaptación biológica, evolutiva, y al estímulo psicológico condicionado en un adoctrinamiento religioso por interés material. Entonces, no conformes con todo lo que hemos hablado desde el punto de vista psicológico, social, biológico, cultural, etcétera, etcétera, ahora también el lenguaje ha sido racionalizado y materializado. Ese lenguaje íntimo que tenemos con la conexión con nuestro ser, con la conexión en la meditación, con la conexión con nuestra intuición, también ha sido torpedeado y atacado para llevarnos a los más grotescos intereses mercantilistas y materialistas. Vemos cualquier cantidad de grupos de coach ontológicos, de cuestiones de programación neurolingüística, de PNL y cualquier cantidad de sandeces que existen en la actualidad, utilizando las herramientas de nuestro lenguaje tradicional para una utilidad totalmente materialista, totalmente mercantilizado. Es decir, para tener un carro, para tener un mejor sueldo, para de repente conquistar una chica, para cambiar de jefe, cambiar de trabajo, para viajar, comer aquí, comer allá, etcétera, etcétera, etcétera. Nada que ver con nuestra verdadera esencia como hombre, como reflejo de Dios. Nada que ver con nuestra misión, nada que ver con nuestro verdadero destino, poner orden en el caos. No, un ser sensible que utiliza ciertos dones y ciertas conexiones profundas que envidian los propios ángeles en tener, que le ha sido permitido al hombre, para entonces darle el peor de los usos posibles. Más grosero, más materialista, más bajo, no puede ser. Entonces, es lamentable ver cómo nuestras herramientas han sido melladas para ser utilizadas en su más baja vibración. Y lo más terrible de esto no es solo que alguien pudiera comentar, alguien pudiera decir, bueno, pero es que sirve para las dos cosas. Es la argumentación que siempre he escuchado por allí. No, la verdad es que le estás invirtiendo, porque estas son herramientas que se usan para ascender, no para bajar. Llevarlo a la materia es llevarlo para abajo, abajo de nuestros pies, en donde se encuentra el suelo. Estas herramientas son para ascender arriba de nuestras cabezas, al cielo. Cielo exterior, cielo interior, en nuestro corazón. Entonces, todas las aplicaciones y todos los ejemplos son siempre para llevarlo a lo más grotesco. Adicional a eso, nos hacemos una pregunta desde una perspectiva exotérica con X y moralina, ¿sí? Desde una perspectiva moral. ¿Quién decide? ¿Quién decide si utilizar estas herramientas va a ser para el bien? ¿Quién lo juzga? ¿Quién lo determina? ¿Mi propia individualidad? ¿Mi propio ego?
mis propios intereses. Entonces, ante eso es que nos encontramos. Por eso decimos las sandeces que se están planteando, el criterio infantiloide. Entonces son un pocotón de niños jugando a capricho, a hacer lo que les da la gana, cada uno. Entonces, la noción de orden, ¿dónde queda? De tradición, ¿dónde queda? De colectivo, ¿dónde queda? De humanidad, ¿dónde queda? Ontológico, metafísico, y como ni siquiera los he mencionado. Pero ¿y dónde quedan? Entonces, no, son los meros caprichos de niños, que es lo que hemos sido resumido. Cada uno de manera egoísta, cada uno de manera individual, cada quien pidiendo su propio deseo, de manera malcriada. Entonces, eso es a lo que nos ha ido llevando todo este hilo conductual, racionalista y materialista. Falta mucho por recorrer. Hay quienes hablan de que la ciencia y la filosofía pueden un día llegar a la tradición. Mi respuesta es no, de antemano, imposible. Porque para comprender la tradición hay que tener una visión holística, una visión panorámica de todo el cuadro. Y la ciencia y la filosofía usan una tijera. Y con una tijera, cada vez que yo la uso, corto la cosa. Entonces, ¿cómo voy a entender el todo si cada vez que me aproximo, corto y separo? Método analítico, método discursivo, principales herramientas de la ciencia y de la filosofía. Entonces, ¿cómo voy a ver el todo si estoy partiendo y partiendo y partiendo? Lo que necesito es un pegamento, una cinta adhesiva, algo que sirva para juntar, no para separar. Y aquí el lenguaje simbólico, y aquí el rito, aquí la intuición, aquí la meditación, no esto. Entonces, mucho por recorrer, sí, entre cada vez ellos avanzan, más se alejan, es lo que está ocurriendo. Más bien se van alejando cada vez más y más y más, que es el resumen de lo que hemos visto en estas últimas diapositivas. Desde el punto de vista academicista, podemos decir que tres filosofías principales de todas las que existen, y hay muchas más, obviamente, no están traídas todas acá en esta presentación, en esta disertación. Obviamente son algunos representantes que han tenido mayor impacto en la sociedad, en la historia occidental. Podemos hablar entonces que en la academia, en la ciencia, tres son las que hacen mayor peso: el positivismo, el materialismo histórico dialéctico y la visión hermenéutica. Ojo, pero la hermenéutica profana, no la verdadera hermenéutica, ¿no? Vamos a hablarla para aclararlo, para no confundir, ¿no? Entonces, no estamos hablando de esa, sino de la hermenéutica profana, que es una suerte de tratar de reivindicar un poquito todo lo que hemos venido hablando en el tradicional, pero obviamente, como les puse aquí, mucho por recorrer les falta. Y lo primero que tendrían que hacer es utilizar el lenguaje simbólico, si es que quieren de verdad dar un paso hacia adelante. Entonces, y simbólico, cuando hablo de simbólico, insisto, no estoy hablando de sincretismo, estoy hablando de verdadera síntesis. Por lo tanto, este lenguaje simbólico es ordenado, es tradicional. No es que nos juntamos un poco amigos y empezamos a inventar cosas, no. Es lo que viene conforme al orden desde el origen de los tiempos. Y estos símbolos tienen origen no humano. Entonces no es lo que está en mi fantasía individual, ni en la fantasía de un colectivo.
Son verdades eternas que siempre han estado y siempre estarán. Entonces, estas tres principales filosofías, positivismo, materialismo, la hermenéutica, cada uno trata de una manera bastante difusa ilustrar un poco o provienen de la incomprensión de alguna verdad que la tradición se ha venido planteando a lo largo de los siglos, de los milenios, que se pierde en la noche de los tiempos. Entonces, el positivismo busca supuestamente la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad que vemos en la corona, representado en este caso en el árbol de la vida, en Keter. El materialismo histórico y dialéctico que busca transformar lo que precisamente nos habla el árbol de la vida en su posición central, desde Geset hasta Malkut. Allí está la transformación de lo que debe cambiar para ordenarse conforme a Keter, Jogma y Binah. Entonces, la cantera en donde yo puedo transmutar las cosas es precisamente en el microcosmos, en estas 7 últimas esferas. Y Malkut, que es el Maya, que es la ilusión, esa rueda que estamos mencionando al principio, la primera presentación de la vida, en donde está Shiva danzando en el centro, con su danza va haciendo girar al mundo, y mientras lo hace girar lo va destruyendo, va cambiando, va mutando. Entonces, es el karma, el ciclo de las eternas reencarnaciones. Eso es el mundo de la ilusión. Solamente quien despierte podrá entonces encaminarse en actuar en Dharma, en orden, en rito, hacia el centro, hacia el verdadero ser, lo que nos corresponde como hombres. Entonces, este es lo que busca supuestamente la filosofía hermenéutica, pero desde la perspectiva profana. Despertar. Despertar de la Matrix, como diría por ahí de manera más reciente, ¿no? De las películas y todo esto, de la matriz, despertar de la matriz. Entonces cada una tiene una pequeña porción. Una busca la verdad, otro busca transformar la realidad y el otro busca despertar de esta gran matriz en la cual nos encontramos. Bueno, la tradición no solamente nos plantea estas 3 cosas, sino que nos plantea mucho más. Y no solamente nos plantea más, sino lo más importante, nos plantea la jerarquía y el orden en el cual debemos trabajar, en el cual debemos despertar, en el cual debemos transformarnos y en el cual debemos encontrar nuestra verdad, que es la verdad una, verdad infinita, que siempre ha sido y siempre será. Muchas gracias.